Bien, continuando con el programa del quinto congreso Confincom, denominado Empresa e Inteligencia Artificial, el impacto en la sociedad, vamos a dar la bienvenida al licenciado Ramiro Villegas, docente de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, para que nos pueda explicar un poco sobre lo que son los desafíos de la gestión del riesgo en el marco de la era digital. Sabemos que cada paso en realidad que se va dando genera un riesgo en cualquier toma de decisión, y más sobre el tema de lo que son las finanzas. En este ámbito nosotros vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor, al licenciado Ramiro Villegas. Adelante, licenciado, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a usted, licenciado Johan, director de carrera, muy gentil por su presentación. Me siento muy orgulloso. Buenas tardes, queridos estudiantes, queridos colegas. Me siento muy contento de poder estar participando en este quinto congreso Confincom, que es organizado por la Facultad de Contaduría Pública y tiene un aporte de las 3 carreras. Es muy interesante, es muy lindo poder ver la presencia de todos ustedes y a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales, para hablar sobre una temática que es pertinente, que es interesante respecto a la coyuntura que se está atravesando en el aspecto bancario a nivel nacional e internacional, enfocado básicamente a la gestión integral de riesgos desde el ámbito de las finanzas bancarias. Para comenzar con esta temática, queridos participantes, quiero mostrarles el siguiente su pila, ¿Nada que sea? Ahí está, ahora sí. Ya comenzamos con el riesgo en la tecnología, ¿no? En la primera diapositiva ya tenemos la gestión del riesgo. Bien, quiero mostrarles esta fotito. ¿Reconocen la foto? ¿Sí? ¿Qué es? ¿O qué era en realidad? El Titanic, ¿no? Todos sabemos la historia, hemos visto la película. Recientemente ha ocurrido un suceso que ha sido muy desafortunado relacionado a lo que ha sido el Titanic, ¿verdad? Un accidente donde han muerto personas. Y bueno, este barco fue creado con una gran tecnología para la época, tenía todas las comodidades para la época, ¿es verdad? Era imponente para el año 1912 que zarpó del puerto de Londres, ¿no? ¿Es verdad? Entonces, ya quiero con esto comenzar. ¿Por qué? Porque este señor Edward Smith, el capitán que navegó con el Titanic, 5 años antes del trágico suceso, comentaba esto. Él decía que nunca le había pasado nada, que él no había visto accidentes en el mar, que él no conocía de siniestros marítimos. Es decir, él se sentía seguro de lo que está haciendo y se sentía seguro de lo que podía pasar navegando el Titanic. ¿Sí? Entonces quiero comenzar con esto, el enfoque de la gestión de riesgo. No lo que ha dejado de ocurrir significa que no va a pasar nunca más. No pensemos que lo que no nos ha pasado ahora quiere decir que no va a pasar nunca más en el resto de la vida. Y esto también se aplica a lo que es la gestión de riesgo empresarial. Si estamos transitando por una economía estable, si estamos transitando por una economía que no alerta de situaciones peligrosas, no significa que el día de mañana vaya a estar igual, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que debemos comprender respecto a lo que es la gestión de riesgo en lo que son las entidades de intermediación financiera. Y dicho esto, ¿qué es el riesgo? ¿Qué entendemos por riesgo? El riesgo es algo que puede pasar y puede afectar de manera negativa a lo que es el normal desenvolvimiento de las empresas o el normal desenvolvimiento de la vida de una persona. Es una contingencia, una posibilidad, una probabilidad de que ocurra algo negativo que vaya a ¿qué?
que vaya a disminuir las utilidades de las empresas o vaya a evitar que se logren los objetivos que se han planteado al inicio de una gestión o lo que pretendemos hacer en una unidad de negocio. Eso es el riesgo, ese debemos tener en la conceptualización básica de lo que es el riesgo. Entonces, las metas institucionales es un elemento fundamental para gestionar una actividad. Los objetivos de una unidad de negocio, sea cual sea, una pyme, una empresa grande, una entidad financiera, siempre va a tener metas institucionales que deben cumplirse a cabalidad en el transcurso del tiempo. Entonces, si ocurre una contingencia, un riesgo, en este caso, corremos la posibilidad de que se disminuya esa utilidad y por consiguiente la rentabilidad y todos los elementos económicos que tiene que ver respecto a lo que es el trabajo en sí del negocio va a ir mermando, va a ir disminuyendo. Tenemos acá unas imágenes. Estas personas están haciendo una actividad, ¿no es verdad? ¿Es una actividad de riesgo? Sí es. Pero si se fijan bien las imágenes, pese a ser una actividad de riesgo, estas personas están tomando previsiones para minimizar ese riesgo. ¿Ya? Entonces, la gestión del riesgo va enfocada a la minimización del riesgo. Jamás vamos a poder pretender que el riesgo sea cero. Nunca va a existir el riesgo cero. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a minimizar el riesgo y una vez que el riesgo nos golpee, afecta a la unidad económica, va a ser menos el efecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como verán en las fotitos, sí están haciendo una actividad. Porque generar el riesgo no significa que dejemos de hacer las cosas. Si una empresa, una unidad económica, puede o se siente vulnerada ante el riesgo, ¿qué sería lo más fácil hacer? Dejar de producir, dejar de vender el servicio, ¿verdad? O cesar el negocio. Pero ese no es el objetivo. O sea, lo que se trata con la gestión de los riesgos no es de asustar o alertar de manera indiscriminada a las unidades de negocio. En caso más al contrario, lo que se pretende es que vayan transitando con cautela y siempre viendo qué actividades generan más riesgo que las otras. Y si esto ocurre en las personas en la vida cotidiana, como a nosotros el manejar un vehículo, el viajar, ¿no es verdad?, que nos genera riesgo, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir en las empresas. Las empresas también transitan, también tienen una vida las empresas, ¿verdad? El principio de ente en contabilidad, por ejemplo, indica que está transitando una vida económica, contable la empresa. Entonces, eso significa que si está en movimiento constante la empresa, puede caer en alguno de los tipos de riesgo que vamos a determinar en diapositivas más adelante. Entonces, si la empresa también está determinando que hay riesgos, tiene que saber controlar y medir esos riesgos para poder minimizarlos. Entonces, esa sería un poco de la introducción respecto a lo que estamos trabajando, lo que estamos viendo. Hemos pasado en 400 años de esta imprenta manual, de Gutenberg, de hacer manual, a lo que es la inteligencia artificial. 400 años parece mucho, ¿verdad? Pero si tomamos en cuenta la vida del planeta y la vida del humano en lo que es el mundo que conocemos, que son 2000 años de la era actual y muchos años más atrás, antes de Cristo, entonces son muchos años que el humano está habitando la Tierra, pero en 400 años, como les decía, de la imprenta a la inteligencia artificial. Ha sido un gran salto. Es un gran movimiento que se tiene. Entonces, los humanos y las empresas tienen que acomodarse a las nuevas tecnologías. Acá hemos transitado lo que es la revolución industrial, lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial, la depresión de los años 20, ¿sí? Todas esas cosas hemos transitado y hemos logrado sobrevivir. ¿Haciendo qué? Minimizando los riesgos que siempre nos van a afectar. Entonces, tenemos que actualizarnos a las nuevas tecnologías y justamente este congreso trata de eso, ¿sí? De que podamos aprender. En el seminario anterior hemos visto lo que es la inteligencia artificial, la programación, ¿verdad? La inteligencia artificial, que es un elemento muy importante. Y el expositor nos decía, de aquí a 6 meses ya va a ser obsoleto el querer saber de estas tecnologías de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todos ya van a saber y ya van a poder trabajar con eso. Entonces nosotros tenemos que agilizar nuestros conocimientos, tenemos que de manera rápida actualizarnos y para poder entender lo que es la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Tenemos
tres solamente ejemplo de los tipos de inteligencia artificial o de la tecnología de las TIC, las tecnologías de información y comunicación, que nos ayudan a ¿qué? Nos ayudan a generar una mejor operatividad, ser mejores empresas y generar mejor rentabilidad, que es al final lo que una unidad de negocio busca, rentabilidad, ¿es verdad? Que seamos más rentables. Entonces, la inteligencia artificial, más el machine learning, el big data, el tener toda esa información al alcance de la mano, ¿sí? Nos permite, ¿qué cosa hacer? Eficiencia operativa. No podemos pensar que el celular en clases ya es algo que perjudica, ¿es verdad? El celular ya es un instrumento de trabajo, por eso todos los docentes o la mayoría tienen sus grupos de WhatsApp, sus comunidades de WhatsApp, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque ahí ya generan información en tiempo real, ¿no es verdad? Pueden mandar artículos de investigación para la lectura, etcétera, ¿no es verdad? Entonces ya nos sirve el manejo de la información. ¿Qué es lo que debemos hacer? Manejar de manera adecuada esa información, evitando siempre caer en la información que denominamos en las tecnologías de información, la información basura, que no es útil ni para la empresa y mucho menos para un proceso académico, en el cual les ponía ejemplo de los celulares en el aula. Entonces, esta eficiencia operativa tiene que verse traducida en lo que vamos a generar con el tiempo y la rentabilidad que podemos determinar. Respecto a las empresas TIC relacionadas a nivel nacional, esta es una información de la AGETIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. Tenemos en la ciudad de La Paz solamente 5.281 empresas que se dedican a lo que es la tecnología. Y tenemos en Sucre 899 empresas. Es harto, ¿no? Yo igual me he quedado sorprendido al ver estos datos de la AGETIC, porque es una gran cantidad de empresas, pero yo estoy seguro que pocos sabemos cuáles son y cuál es el rubro específico al cual se dedican, ¿verdad? Y como pueden ver, en todo el país existen estas empresas. Cobija, la que tiene 265, ¿no? Cobija es una ciudad chiquita, conocemos Cobija, ¿verdad? Una ciudad muy pequeña, pero igual tiene 265 empresas que están afiliadas en Fundempresa, que han estado afiliadas en Fundempresa, que se dedican a la actividad de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, en ese sentido, en el país no estamos lejanos de lo que es un gran desarrollo tecnológico. Tenemos un gran potencial, tenemos representantes que van a los concursos de robótica a nivel nacional, a nivel internacional, ¿verdad? Entonces el país ya está encaminado. La tecnología de información y comunicación, las TIC, ya es un proceso que se ha iniciado y no tiene retorno atrás. Para los futuros congresos o actividades ya sería impensado que no sean de manera híbrida, ¿verdad? Como ahora estamos trabajando de manera virtual y de manera presencial. Entonces hay que seguir esforzándonos para llevar adelante estas actividades y poder consolidar lo que es la información y la comunicación. En el mundo hay 3.578 millones de internautas. Es una gran cantidad. El 48% de la población mundial está conectado a la red internet. En América Latina, el 66% está conectado a la red internet. Y en nuestro país, tenemos que el 67,5% de la población total tiene conexión a internet, es decir, que tenemos 8,8 millones de personas conectadas al internet, con las deficiencias que todos sabemos, con las dificultades que conocemos, que se nos corta la señal, se nos apaga la cámara, se nos baja la señal, ¿no? Se corta el internet, etc. Pero están las personas concentradas y están censadas para poder determinar que esta cantidad del 67,5% de la población total de Bolivia tiene conexión a internet. Si han viajado a provincia, todas las provincias ya tienen la conexión a internet, ¿verdad? Ya tienen la llegada a internet. Entonces, si vas a una red Entel, que uno en toda la carretera ya tiene esa conexión. Entonces, como verán, ya estamos avanzando de manera agigantada, con pasos grandes, con nuestras limitaciones entre paréntesis, pero ya estamos encausados en lo que es la tecnología. Y todo este preámbulo que hemos hecho va directamente relacionado a lo que es la gestión de las entidades financieras.
Como pueden ver, perdón, en la imagen, las entidades financieras, el sistema financiero nacional ha crecido raudamente a partir básicamente de lo que es la pandemia. Recordemos que la única unidad de negocio a nivel nacional y mundial que no ha parado ni un solo día de trabajar ha sido las entidades financieras, ¿verdad? Nunca han dejado abrir sus puertas los bancos. Y como siempre les digo, para entrar a un banco no importa la formación profesional que tengamos, ¿verdad? Siempre vamos a caer a una entidad financiera. Por cualquier necesidad económica que tengamos, ustedes saben que la única manera legal de conseguir una financiación es el sistema financiero, bueno, y la bolsa de valores, ¿no? Que es para las empresas. Pero para las personas naturales, las entidades de intervención financiera son las únicas autorizadas de generar esta suerte de subvención, apalancamiento financiero en función a las necesidades que vayamos a tener. Entonces, el 61%, por ejemplo, hasta el julio de 2023, se ha realizado con lo que siempre hacemos, con los códigos QR. Los códigos QR, estimados jóvenes, también son parte de lo que denominamos la inteligencia artificial y está siendo utilizado de gran manera en lo que son las transacciones, los pagos cotidianos que se realizan, ¿verdad? Entonces, ya de a poco estamos dejando el papel moneda, el dinero físico, y estamos ya trabajando con las transferencias virtuales, en las transferencias en línea para poder gestionar todos nuestros pagos. Esta es una encuesta que se ha realizado en la ciudad de Sucre, y los principales cambios con la llegada de la pandemia 2020, enfocado siempre en lo que es las tecnologías de información y comunicación. El 96% de los bancos expresan que hay un mayor uso de la banca digital por parte de los clientes. Y eso es evidente. Ha habido una época que muchos no hemos podido salir de nuestras casas, y entonces de tal manera nosotros podemos tener esta suerte de repercusión que se ha tenido. El 67% ha utilizado la tecnología para promocionar los servicios en base a diferentes redes sociales. El 45% ha promovido la innovación en la institución, y como podemos ver, el 58% de las entidades financieras han aumentado sus actividades y su gasto en relación a lo que es la gestión de riesgos. Entonces, un 58% en una actividad que en un tiempo determinado ha estado estancada, ¿sí? Es un gran avance, porque la gestión de riesgos, como les decía hace un momento, es fundamental para poder determinar si vamos a caminar por un buen camino respecto a las rentabilidades y a las utilidades que podamos tener. ¿Y en qué productos han tenido mayor transformación en el área digital? Que son las cajas de ahorro. El hecho que las cajas de ahorro hayan incrementado en un 90% en lo que se refiere al uso de la tecnología. No estamos diciendo en este gráfico que el 90% se ha incrementado las cajas de ahorro, ¿no? El 90% se ha incrementado el uso de las tecnologías para las cajas de ahorro. ¿Qué tan importante es una caja de ahorro? Es lo esencial, es la savia que corre por las venas de una entidad financiera, la caja de ahorro. ¿Por qué? Porque el banco se fondea de los que son los depósitos, ¿verdad? Entonces, si el banco no capta estos recursos, lamentablemente no va a tener la liquidez suficiente para generar los créditos. Entonces, en ese interín de lo que es la intervención financiera, que yo como banco recibo lo que es una caja de ahorro y luego la coloco en el sistema nacional, en el sistema económico mediante un crédito, eso me va a generar que yo pueda tener, por un lado, rentabilidad, es decir, ganancias por mis créditos, y voy a tener el colchón suficiente para poder yo aumentar mis negocios y tener de dónde colocar los créditos, ¿sí? Entonces es importante que este 90% que son las cajas de ahorro sea fundamental para la adecuada gestión administrativa financiera de un banco, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que los resultados que ha aportado la aceleración digital, es decir, ¿en qué nos hemos beneficiado con la aceleración digital? ¿Un banco en qué se ha beneficiado? Pues mayor confianza en los servicios digitales, el uso de cajeros automáticos, el uso de las tarjetas de débito, el uso de los pagos QR, las transferencias bancarias, ¿sí? El pago de impuestos, el pago de servicios básicos, todo se ha digitalizado, y eso ha generado mayor
confianza. A muchos nos gusta ver billete sobre billete, ¿verdad? Nos gusta agarrar el dinero, ¿verdad? Nos sentimos bien cuando agarramos el dinero. Es más, hasta cuando hacemos un pago con QR, hasta ni sentimos, ¿no? Emocionalmente ni sentimos que nos estamos quedando en los 100 bolivianos, en los 120. Hacemos, ajustamos dos números y enter, ¿verdad? Pero psicológicamente causa una sensación diferente el que yo vaya a pagar en efectivo o el que yo reciba plata en efectivo. Esa también es una parte psicológica que es lo que se está trabajando respecto a los servicios financieros digitales. Otro elemento que tenemos es que la disminución del tiempo de espera en las agencias ha disminuido en un 73%. Eso es algo muy importante, porque ustedes saben que ir a una entidad financiera para pagar, no sé, el colegio de los chicos, o para pagar cualquier cosa, o para comprar un cheque simplemente, uno tenía que esperar. Entonces ya con las nuevas tecnologías de información y comunicación, ya van disminuyendo ese tiempo y es algo fundamental para las personas. Y un elemento importante, el último, la captación de nuevos clientes. Ustedes saben que mientras más clientes y más usuarios financieros tenga, es mejor. Hay diferencia entre cliente y usuario financiero. El cliente es el que tiene una relación directa, ¿no es verdad?, con una entidad financiera, tiene un crédito, una caja de ahorro. Y un usuario financiero es básicamente el que va a cobrar esporádicamente un cheque, o el que hace un servicio por un pago, puede ser de servicios básicos o del colegio, ¿verdad? Esa es la diferencia entre cliente y usuario. Entonces, que tengamos un 61% más de clientes también beneficia a lo que es la entidad de intermediación financiera. Entonces, en función a eso, siguiendo ese orden de ideas que estamos trabajando, ya sabemos lo que es un riesgo, ya vemos la importancia del riesgo, y ahora vamos a ver qué tipos de riesgos tenemos que gestionarlos con ayuda de la tecnología, o, caso contrario, desde otro enfoque, evitando que la tecnología nos golpee a partir de estos tres riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Riesgo de crédito, riesgo de mercado y el riesgo operativo. Vamos a ir detallando de manera puntual qué es un riesgo de crédito, el de mercado y el operativo. ¿Qué es el de crédito? Es la posibilidad que una entidad de intermediación financiera sufra pérdidas a raíz del no pago de un crédito. Eso es básicamente. Cuando yo doy un crédito y no me pagan, eso es un riesgo de crédito. Pero para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sería poco lógico, ¿verdad?, aconsejar al banco que ya no dé créditos, ¿sí? Si de eso vive el banco, entonces lo que el banco tiene que hacer es optimizar, ¿ya?, ese proceso de la otorgación de créditos. ¿Es importante en un crédito? Es muy importante. Pero si el crédito que hemos otorgado no vuelve en función a la tabla que se debe amortizar periódicamente al capital, ¿verdad?, mensualmente tiene que pagar el capital más los intereses, si no retorna ese flujo de efectivo que el banco ha previsto, ¿ya?, va a entrar golpeando un poco a lo que es la liquidez del banco. Entonces eso también es peligroso. Y cuando hablamos del crédito, es tan importante el crédito porque nos genera una suerte de movimiento económico a nivel local, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque con el dinero que yo estoy dando a una persona, esa persona pues está viajando, está comprando, no sé, un televisor, está comprando un vehículo, está comprando una casa. Entonces, al yo erogar de manera personal el crédito que me ha dado, al yo gastar ese crédito que me ha dado, entonces estoy generando un movimiento económico a nivel nacional, ¿sí? Y ustedes saben que el aparato productivo, por ejemplo, hablemos de la construcción. Si yo doy crédito para construcción, no solamente le estoy pagando al arquitecto, ¿verdad?, estoy pagando pues el hierro, el cemento, el ladrillo, y todo. Entonces, todo ese circuito económico que va generando movimiento económico a nivel nacional. Yo discrepo mucho con el término reactivación económica. Ya pasó 3 años la pandemia y seguimos hablando de reactivación económica, ¿sí? Pero para términos de ejemplo, serviría mucho un crédito para la reactivación económica, ¿sí?, para que vaya moviéndose el mercado nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el banco? El banco tiene que utilizar la inteligencia artificial, las TIC, para justamente estos tres elementos. Perfil del solicitante. Es decir, ya tienen que hacer una gestión de inversión las entidades financieras para crear programas que vayan viendo el perfil del solicitante, la situación del negocio y la situación de industria. Entonces, estos tres elementos tienen que ser incisivamente atacados por lo que es la gestión de riesgos para evitar cualquier situación que vaya en contra del trabajo que se viene realizando.
Y un elemento importante son las condiciones de mercado, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros ya varias páginas de internet especializadas en darnos en tiempo real cómo se encuentra el mercado. Y es más, si yo estoy, por ejemplo, en el sector automotriz, hay páginas especializadas que ya me dicen cuáles son los ratios financieros del mercado y de la industria, básicamente. Es decir, si todos los fabricantes de automóviles, ¿cuál es el ratio de liquidez, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué es lo que se aconseja? Digamos, yo como empresa tengo 1.2 y según lo que es esas páginas especializadas nos dicen que es 1.8 o 2%, entonces estamos muy por debajo de lo que es el mercado. Las ventas, por ejemplo, y hay páginas especializadas que me dicen qué marca ha vendido más autos y en qué país, y es en tiempo real, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos tiene que ayudar para otorgar créditos en lo que es la industria. ¿Y por qué nos interesa tanto la situación del mercado? Porque estas son las variables cuantitativas y cualitativas que nos permiten a nosotros medir este tipo de créditos que se van a dar. Las variantes cuantitativas son el número de años, el porcentaje de interés, el monto de capital, por ejemplo. Y las variables cualitativas son el tipo de crédito y la actividad económica que se viene realizando en un determinado mercado que se va a trabajar. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo dar un crédito a una persona natural que dar a una persona jurídica. Y entre las personas jurídicas tampoco es lo mismo dar a una empresa grande que a una pyme. ¿Por qué? Porque las regulaciones y las garantías van a ser diferentes. Por ejemplo, en las personas jurídicas está la actividad, experiencia en el negocio. Estas son algunas variables para poder determinar los activos, el pasivo, el patrimonio, las ventas anuales que se va a hacer. Y fruto de eso tenemos que identificar también la dotación de activos, la rentabilidad, el ciclo operativo del negocio, etc. Entonces, esas son cosas que al momento de dar un crédito, el oficial de crédito o el comité de créditos tiene que velar de muy buena manera para evitar caer en lo que es la gestión del riesgo. Tenemos luego el riesgo de mercado. ¿Qué es el riesgo de mercado? Es la posibilidad igual de incurrir en pérdidas por el tipo de cambio y por lo que son los cambios en las tasas de interés. Tipo de cambio y tasa de interés, dos elementos que están muy susceptibles y que yo estoy seguro que muchos están temerosos en nuestro país, porque a partir de la quiebra del Banco Fácil y a partir de la no venta de dólares, ¿sí? Entonces tenemos esa susceptibilidad de que cualquier día de estos varíe el tipo de cambio y eso nos vaya a perjudicar de manera muy sustancial en el banco. Entonces, y el otro elemento que es las tasas de interés. A ver, ¿cuál es el riesgo de las tasas de interés? No es que el gobierno vaya a sacar un decreto que suba o baje las tasas de interés, sino el enfoque debe ser desde la perspectiva de que yo tengo un crédito y amortizo al capital. Se me ocurre un ejemplo: yo tengo $30,000 de crédito, ¿ya? Pasa un tiempo y voy a amortizar $5,000 de capital. Y el banco va a decir, bueno, a partir de que usted ha amortizado $5,000, su deuda va a ser, como se llamó, 28, que fui pagando va a ser 23. De esos 23,000 se hace un nuevo plan de pagos y se puede generar una nueva tasa de interés en función de la negociación. Si sube la tasa de interés, va a ser favorable para la entidad financiera, pero si baja la tasa de interés, va a afectar de manera desfavorable a la entidad financiera. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, lo que tenemos es el riesgo operativo. ¿Qué es el riesgo operativo? Incurrir en pérdidas a partir de errores humanos internos o de errores externos. Eso básicamente es el riesgo operativo. No debemos tomar en cuenta ahí el aspecto social ni el aspecto de la reputación de las entidades. Y el riesgo operacional es inherente ¿a qué? A los servicios, actividades y los productos. Es decir, que el riesgo operacional está totalmente inmerso a la actividad al 100% de la entidad de intermediación financiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles son esos riesgos operativos? Pueden ser de las personas, procesos, y pueden ser externos y de sistemas. Hacemos siempre énfasis en lo que es las nuevas tecnologías de información y comunicación. ¿Qué puede ocurrir con los sistemas operativos? Fallas en las telecomunicaciones, fallas en el software, interrupción en la energía, fallas en el hardware, etc. Esos son riesgos operativos. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la entidad financiera? Debe generar mayores recursos, destinar mayores recursos en todo caso, para minimizar estos riesgos que pueden ser muy fuertes para lo que es la entidad financiera.
¿sí? Entonces, esos serían los riesgos que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo damos solución o qué es lo que hacemos? Ya para finalizar la exposición, siempre debemos ver, identificar y reducir el riesgo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Identificar y reducir el riesgo. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver las causas, el evento y los efectos. Entonces, esta trilogía de identificar las causas, ver los efectos y cuáles son los eventos es de suma importancia. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Uno, por la experiencia, por los reportes del sistema financiero, y el otro elemento es poder anticiparnos. Cuando hablamos de anticipación, alguien me dirá, pero nadie puede saber lo que va a pasar mañana, ¿sí? Justamente para eso tenemos la teoría que nos dice qué es el riesgo económico, qué es el riesgo financiero, qué es el riesgo operativo, para yo poder entender y poder anticiparme a lo que ocurre. Y como poníamos ejemplo varias veces, ¿no? Hemos pasado el COVID, ¿sí? La causa era la enfermedad, ¿verdad? ¿Y qué cosas podíamos hacer? ¿Qué eventos podíamos generar nosotros para minimizar el riesgo? Usar el alcohol, el barbijo, distanciamiento, ¿verdad? Y si no pasaba eso, pues teníamos un efecto, ¿no? ¿Verdad? Que en muchos casos ha sido un efecto muy desagradable y en otros, a Dios gracias, solo ha pasado de un pequeño susto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha ocurrido con el COVID. Básicamente podemos hacer una analogía con lo que es la gestión de riesgos en las entidades de intervención financiera. Y bien, esta es una gráfica que nos dice que si empezamos con un riesgo, siempre va a ir golpeando a las demás actividades. Es decir, que empezamos con el riesgo de ciberseguridad, por ejemplo. Si existe algo que ha generado un hackeo de datos, por ejemplo, de manera inmediata vamos a pasar a un riesgo reputacional. ¿Qué es el reputacional? Es ver que nuestra reputación va disminuyendo por un efecto, ¿sí? Cuando pasó el Banco Fácil, empezaron a mandar mensajes, ¿verdad? Que mañana saquen su plata porque no va a haber. Entonces ya generaba una suerte de riesgos reputacionales. Es un clarito ejemplo que tenemos, ¿sí? Entonces, que yo vaya mandando mensajes que diga el banco X va a quebrar porque tengo un primo que trabaja ahí, ¿verdad? Va generando, y con la expansión de las redes sociales va a afectar de manera muy fuerte a lo que es la reputación. Y luego, ¿dónde pasamos? Si la brecha es grave, habrá una multa por parte de las autoridades y eso nos genera el riesgo legal, por ejemplo. ¿Y qué pasa si ya estamos en esta parte? Reparar el fallo de seguridad puede llevar un tiempo aplicar la interrupción, es decir, no estoy prestando un servicio, es decir, me caen mis cajeros automáticos, ¿ya? Y voy a pasar a un riesgo reputacional porque va a haber un determinado periodo de tiempo, 1 hora, 2 horas, 1 día o 2 días, que no voy a poder ofertar ese servicio y por esta manera entonces voy a tener lo que es el riesgo reputacional. Y por último, si el caso es grave y hay clientes que cancelan sus cuentas, que retiran dinero, vamos a pasar a lo que es el riesgo financiero. Y ahí es ya muy complicado poder recuperarnos de ese riesgo financiero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer son estas 4 cosas: identificar y medir, mitigar y manejar. ¿Qué hacemos con la identificación? Primero, determinamos cuál ha sido el evento. Tenemos que determinar cuál es el evento o cuál es la probabilidad de que ocurra un evento. Luego tenemos la frecuencia, es decir, estamos midiendo, ¿sí? Cada cuánto tiempo puede pasar esto, cómo puede pasar esto y cuál va a ser el efecto que va a ocurrir. Y luego tenemos el monitoreo, cómo nos va a afectar el riesgo, ¿sí? Eso también es un elemento fundamental. Y luego tenemos lo que es el control y la mitigación. Cuando ya estamos inmersos en uno de los tipos de riesgo, tenemos que saber controlar, ¿sí? Saber navegar en esas aguas turbulentas y poder salir a una mitigación, que es lo más esencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos son los 5 elementos que se dividen en 2 para poder yo hacer la adecuada gestión del riesgo: identificación, medición, monitoreo, control y mitigación, que es la parte fundamental. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos ya determinada en esta línea de ideas, en ese orden de ideas, qué es el riesgo, qué es la gestión del riesgo, cuáles son los riesgos y cuáles son los elementos importantes que tenemos nosotros respecto a lo que es la digitalización o la transitar en esta era digital. Tenemos nosotros diferentes elementos que nos permiten tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos lo que es el aumento de ingresos.
¿nos va a beneficiar el aumento de ingresos? Sí nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque como hemos visto en las diapositivas anteriores, en base a esa encuesta, hay un incremento de las entidades financieras que han mejorado sus clientes. Y si yo tengo más clientes, como en toda unidad de negocio, mientras más clientes, más dinero que me entras, ¿verdad? Tengo mayor flujo de efectivo. Tenemos el monitoreo, tenemos de igual manera estos otros elementos que van haciendo parte fundamental de lo que es el trabajo de tener en cuenta o tomar en cuenta lo que es los servicios digitales. ¿Son una gran ayuda? Son una gran ayuda, pero tenemos que ir minimizándolos en función a los tres tipos de riesgos que nos pueden otorgar, y especialmente el último riesgo que hemos visto, el riesgo operativo. Ese riesgo es el que hay que tratar de minimizar, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son los daños ocasionados por ese tipo de riesgo? Tenemos las disrupciones en el sistema, el impacto en la integridad y las pérdidas económicas. Como verán, lo último siempre va a ser la pérdida económica. Lo que va a acabar de afectar, sea cualquier tipo de riesgo, va a ser una pérdida económica. No solamente son esos tres riesgos que hemos visto, hay el riesgo legal, el reputacional, pero cualquiera que sea, ¿sí?, va a decantar siempre en una pérdida de dinero. Y ustedes saben, como futuros administradores financieros, que lo que menos se puede permitir a una empresa es que disminuya el flujo de efectivo, que disminuya nuestras utilidades, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, para finalizar, tenemos estos tres, manera de resumen, estos tres elementos que nos van a permitir entender a mayor calidad esto. El impacto y la probabilidad, que eran solamente dos variables que se usaba antes para poder gestionar el riesgo, ya queda obsoleto. Tenemos que buscar lo que hemos dicho, ¿no?, el control, la previsión, el anticiparnos a esos elementos para poder determinar cuál va a ser el efecto. El segundo elemento es la desconfianza y desconocimiento respecto a los beneficios de, por ejemplo, la banca digital. Y el último elemento es la educación financiera. Hay mucha gente, como les comentaba hace un momento, que quiere pues ver billete sobre billete, ¿verdad? Entonces eso genera que algunas personas todavía no se acoplen a este tren de lo que es la revolución digital y al trabajo que se va realizando desde las entidades de intermediación financiera. Y por último, acá tenemos un mapa de riesgos que esto tiene que estar implementado siempre por la unidad de gestión de riesgos, donde podemos ver en color rojo lo que es más catastrófico. Si se unirían acá en esta parte que es una probabilidad constante, un impacto catastrófico de lo que es la gestión del riesgo, entonces tendríamos serias dificultades. Lo que hay que procurar transitar siempre es en esta línea amarilla, porque económicamente con los cambios que existen en el mercado, por ejemplo con los bloqueos que existen actualmente en Santa Cruz, es difícil que algo sea improbable y que sea insignificante, ¿sí? Entonces, en la teoría sirve, ¿verdad?, que hagamos este diseño, este plan, de tratar de transitar por esta parte, pero nunca tratar de llegar a lo que es el punto rojo, que ya sería un foquito de alerta, ¿sí?, para poder trabajar. Este trabajo se lo puede realizar con lo que denominamos el cuadro de mando integral, ¿sí?, para poder determinar e ir viendo paso a paso cómo está la gestión del riesgo. Y por último, recuerden que nunca va a existir riesgo cero, ¿sí?, en ninguna actividad económica, ¿sí?, no va a haber riesgo cero. Entonces, todas las actividades tienen un cierto nivel de riesgo. ¿Y qué es lo que se busca? Minimizar los riesgos. Recuerden bien eso, ¿sí? Y como última diapositiva, recuerden bien esto, que este barco para la época era lo mejor, pero con la contingencia que ha sucedido, la falta de previsión, pues otros factores, ¿verdad?, que han ocurrido, ha desencadenado en lo que ya todos sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, queridos estudiantes, colegas, con eso habíamos concluido y para cualquier consulta estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hola. Si alguien gusta hacer una consulta, alguna aclaración o algún comentario, por favor. Bien, caso contrario, entonces les quedo muy agradecidos. Gracias por su tiempo, queridos estudiantes, queridos colegas, y bueno, ha sido un gusto poder
estar este tiempo con ustedes y poder hablar un poquito sobre la gestión del riesgo. Muchas gracias y buenas tardes. Dicen, hay una consultita en... ¿O se lo pondré en la pantalla? Así lo ve. Solo que lo tengo que finalizar la sesión. Ahí está. Bien, a ver, ¿qué es lo más importante? Lo importante que nosotros debemos realizar es tener primero un comité de riesgos. Si bien la ley 393 y las resoluciones de la ASFI ya nos estipulan que debemos tener un control, una adecuada gestión del riesgo, lo que nosotros debemos realizar es poder determinar cuáles son los elementos fundamentales de esos posibles riesgos y de esta manera poder minimizarlos. En cuanto se refiere a la pregunta que nos hacen vía Zoom, es importante entender cuál es la unidad de negocio, en este caso estamos hablando de las entidades financieras, cuál es el efecto que estos riesgos pueden generar y lo más importante es minimizarlos y reducirlos a su mayor expresión. Entonces, como les decía, entonces no hay un riesgo cero, pero de igual manera siempre tenemos que transitar por este camino para poder minimizar estos riesgos y a la vez, ya una vez conociendo el entorno del mercado, poder ir tomando las previsiones necesarias para poder hacer una adecuada gestión en la entidad financiera en la cual estamos trabajando.